ha sido acompañada por esa lucha política entre grupos liberales y grupos conservadores. En ese sentido, los liberales, digamos que eran el ala progresista de la época, toman el poder y se instala el Estado Nacional, y pues al muy poco tiempo de instalarse, los intelectuales de la época plantean la problemática de qué hacer con las poblaciones indígenas. En México la variedad cultural es muy grande. Todavía en la actualidad tenemos 70 lenguas vivas, incluyendo el castellano. Es una variedad pues importante. Cuando llegaron los españoles había 270 lenguas, es decir, desaparecieron 200, que también es muy grave. Pero todavía tenemos 70 lenguas que se hablan, que están vivas, y que muchas de ellas incluso están en crecimiento. Es decir, su ambiente demográfico está en crecimiento. Por ejemplo, el tzotzil y el celtal en Chiapas son lenguas que cada vez tienen más hablantes. Bueno, en esta variedad cultural, los liberales pensaron que no se podía construir una nación, que para poder construirse una nación y una sociedad nacional era necesario crear un prototipo cultural al que la nación respondiera, y que no se podía de ninguna manera consolidar el propio Estado si antes no se consolidaba esa sociedad nacional. Es decir, se estaba equiparando la consolidación del Estado con la construcción de una sociedad de tipo nacional. Y para poder construir la sociedad de tipo nacional, había que construir una cultura nacional también. Si no es mi discurso, es el discurso de los liberales. No vayan a decir que el doctor Fábregas pensaba eso, no. Ese es el discurso de los liberales. Con ese discurso entran. Y los intelectuales de la época dicen, bueno, pues lo que necesitamos es que toda esa variedad cultural se convierta en mexicana. Hay que crear al mexicano. El mexicano no existe. De hecho, existían identidades regionales muy fuertes. Aquí abro un paréntesis para plantearles lo siguiente, que es un problema etnohistórico interesante y que quizás también en Colombia se dé. Y es el hecho de que los españoles crearon unidades administrativas regionales y que al mismo tiempo se convirtieron en cotos de poder, pero que también fueron referentes de identidad. Por ejemplo, la Nueva España era todo lo que es hoy el centro de México, una parte del Golfo y una parte del occidente mexicano. El norte, ahorita lo vamos a ver, quedó como espacio abierto, pero también se crearon estas unidades administrativas. La Nueva España era, digamos, la presencia del Estado español en la colonia, pero se crearon otras unidades administrativas que también fueron referentes de identidad. Todo el centro occidente de México cayó bajo una unidad que se llamaba la Nueva Galicia, los neogallegos, y son 300 años de colonia. O sea, en 300 años sí hay tiempo para arraigar a una identidad. Este es un problema muy poco trabajado en México. Yo es uno de los que he estado insistiendo en que hay que hacerlo a mayor profundidad. ¿Cómo arraigaron estos referentes? ¿Quién se sentía neogallego? ¿Quién se sentía novohispano? En el sureste, lo que hoy es el sureste de México es otra historia. Allí es la dependencia de la Capitanía General de Guatemala. Chiapas, que es el estado que tiene mayor línea fronteriza con Centroamérica, era parte de la Capitanía General de Guatemala. Entonces, bueno, también lo vamos a ver al rato, cómo esto también es un referente de identidad cultural muy importante. Bien, entonces, en ese contexto tienen ustedes además la variedad cultural que ya existía antes de la llegada del Estado español, que son estos 272 lenguas y una miriada de pueblos. Pero rápidamente les digo que podemos distinguir dos grandes áreas culturales en este mar
cultural, de variedad cultural. Lo que es, digamos, el centro occidente de México, hasta lo que es el Golfo de Nicoya en Costa Rica, tenemos lo que se llama el área cultural de Mesoamérica, que Paul Kirchhoff la propone. Son los cultivadores complejos, agricultores complejos, creadores de ciudades e incluso creadores del Estado, con un modelo muy parecido al de ciudad-estado. Una ciudad que es un Estado y que controla un territorio. Así vivieron aztecas, mayas, totonacos, mixtecos zapotecos, en fin, los grupos mesoamericanos. Pero hacia el norte, cuando vean un mapa de México van a ver el estado de Zacatecas. Esa fue la frontera, ese estado de Zacatecas, el estado de Jalisco, el estado de Nayarit hoy, fueron la frontera con los nómadas. Los grupos que fueron en conjunto fueron llamados chichimecas. Chichi quiere decir en el idioma náhuatl, que era el predominante antes de la llegada de los castellanos, chichi quiere decir leche de mujer. Y hoy en el castellano mexicano se le dice chichi al seno de las mujeres. Qué bonitas chichis, ya saben a qué se están refiriendo, ¿no? Y mecate quiere decir mecate en el idioma náhuatl, y mecate es un hilo. Entonces, chichimeca, gente de linaje, gente que mamó, ¿no? Gente de alcurnia. Pero también chichimeca tiene otra acepción, y en esas estamos discutiendo ahorita, sobre todo en el marco de un histórico, estamos discutiendo qué pasó con esta otra acepción, porque chichi también quiere decir perro. La misma palabra para leche materna quiere decir perro, y meca pues, es el linaje de perros. Y sabemos que los aztecas, que son chichimecas, pero cuando llegan al centro de México e instalan el gran estado de la Gran Tenochtitlán, empiezan a referirse a los grupos nómadas que quedaron en el norte y de la cual ellos descienden, a referirse como los salvajes. Los chichimecas son los que no viven como nosotros, son los que no saben hacer tamales, son los que no saben transformar en maíz, son los que no saben agricultura. Y entonces queda bien diferenciado el modo de vida, una ecología cultural nómada distinguiéndose de una ecología cultural sedentaria y basada en la agricultura. Esa es la situación que encuentran los castellanos, y obviamente les cuesta menos imponer el sistema colonial en donde ya había ciudades, en donde ya había estado, en donde ya hay una estructura política. Lo que hacen es aplicar lo que después los antropólogos llamaron la regla del gobierno indirecto. Vamos a gobernarlos con sus propias instituciones, poco a poco vamos a ir poniendo las nuestras, pero no vamos a cambiar de pronto todo, sino vamos a usar los sistemas de gobierno y de dominio que ellos mismos tenían para que poco a poco vayamos introduciendo las instituciones castellanas. Pero el norte sí les significó un problema, la frontera nómada, porque los nómadas no tenían un lugar fijo donde vivir, y la guerra contra ellos duró cerca de 250 años, la guerra llamada la Guerra Chichimeca. Esa es la situación. Cuando los liberales llegan al poder, toda esta variedad cultural que existe la quieren resumir en un solo tipo cultural. Vamos a crear al mestizo, y el mestizo va a ser el mexicano. ¿Pero el mestizo de qué? El mestizo, ¿quién es el mestizo? El mestizo es el hijo de español con alguna de estas variantes culturales, sin ponerse a pensar que también son mestizos los resultados de una unión entre un zapoteco y un chichimeca, por ejemplo. Bueno, pero ellos pensaron en el prototipo de mestizo, que no va a ser enteramente blanco, pero que tampoco va a tener el color de la piel que tenían o que tienen los nativos, sino vamos a crear un nuevo prototipo, un prototipo que lleve en el alma la mitad castellana
y la mitad local. Y vamos a hacer que desaparezcan todo este mar de lenguas que hay. Vamos a crear al mexicano. Ese fue el gran sueño liberal del siglo XIX. Incluso fíjense las paradojas, ya casi terminando el siglo, llega al poder un indígena zapoteco, Benito Juárez, que bueno, se convirtió después en un símbolo, fue declarado benemérito de las Américas, es el que lucha contra la invasión francesa, apoyada, es decir, la invasión francesa que apoya al imperio de Maximiliano de Augsburgo, austriaco, que llega invitado por los conservadores. Los conservadores van a Austria y le dicen: México lo está esperando con los brazos abiertos, cuando pues había un presidente electo que era Benito Juárez, pero pues era un indio, zapoteco, aunque él era un liberal. Y lo primero que hace son las leyes de reforma, y en esas leyes de reforma Juárez y sus asesores desaparecen la propiedad corporada, que es justamente la propiedad de las comunidades indígenas. Dicen: el primer paso para disolver a los pueblos indígenas es quitarles la propiedad corporada y convertir la propiedad de la tierra en una mercancía, es decir, que el capitalismo florezca. Al irse comprando la tierra, el mercado mismo va a ir integrando a los indígenas a la nación. Es una idea antigua, es una idea expuesta por primera vez por un fraile llamado Fray Matías de Córdoba, que en 1772 escribió un texto que se llama De por qué los indios y los campesinos deben vestir a la española y calzar a la española, y manera de lograrlo sin coacción ni violencia. 1778. Fray Matías de Córdoba ya estaba pensando en una nación, y que esta nación solamente podía articularse como tal vía el mercado. Si ustedes revisan la fecha, pues es un pensamiento muy interesante de la época, ¿no? Pero ya viene la impronta de que solamente se puede construir una nación en una comunidad de cultura, que comunidad de cultura y nación son sinónimos, según este pensamiento liberal. Avanza el siglo XIX, Juárez derrota a Maximiliano, lo fusila, no obstante que su esposa se hinca ante él y le pide que le respete la vida. Juárez le dice: yo no tengo, como dicen los delincuentes, yo no tengo nada personal contra él, pero él vino a invadir un país y por lo tanto su castigo es pena de muerte, y lo fusila, y con eso termina el imperio de Maximiliano. Es un pasaje muy interesante de la historia mexicana. Y Juárez, el mixteco zapoteco, es uno de los que más luchan para disolver la variedad cultural mexicana. Es una paradoja, porque él es mixteco zapoteco, sí, de nacimiento, pero ideológicamente es un liberal. Está convencido de que no se puede construir a la nación si no es construyendo antes la comunidad de cultura. Y a Juárez lo sucede un dictador, el dictador Porfirio Díaz, que es liberal también, que es juarista, y que dice: bueno, lo que Juárez dice es correcto, pero no podemos hacerlo de un empujón, porque se nos viene encima pues el campo mexicano, que es indígena. Entonces vamos a ir haciéndolo paulatinamente, y vamos a ir creando el simbolismo de la nación mexicana, ¿no? Hagamos que el pasado, ese pasado de las grandes ciudades, la Gran Tenochtitlán, las ruinas arqueológicas de los mayas, sean mexicanas. Y lo vamos a lograr construyendo un museo, que le vamos a poner el Museo Nacional, y vamos a decir que estas altas, empieza el concepto de alta civilización, como si hubiera baja civilización. Alta civilización esos son los mexicanos antiguos. Y vamos a crear también la leyenda de la conquista de México. Es decir, México ya existía cuando llegaron los castellanos. Y lo que conquistan los castellanos es a México. Bueno, ¿y quiénes son los mexicanos? Bueno, pues los mexicanos son los mestizos que surgen de
la convivencia entre castellanos y las culturas nativas. Entonces, Porfirio Díaz manda hacer el Museo Nacional de Antropología e Historia de México y lo inaugura, pero como si estuviera inaugurando al país. Es decir, es una ceremonia impresionante con todo el gabinete y se les dice: mexicanos, aquí está la historia de nosotros, de cómo nos construimos como una sola nación. Pasa un poco el tiempo y en los inicios del siglo XX, todavía está Porfirio Díaz en el poder, duró 40 años, llega a México un antropólogo que ustedes deben haber leído ya a estas alturas, los que estudian antropología, que es Franz Boas. Y Franz Boas le propone a Porfirio Díaz crear la Escuela Internacional de Etnología y Arqueología Americanas, pensando que México es el país que tiene las mejores condiciones en ese momento para desarrollar la antropología. Y Porfirio Díaz le dice: ¿y qué beneficio obtengo yo? Y Franz Boas le dice: es que los antropólogos son los estudiosos, los profesionistas en estudiar la cultura y te van a ayudar para que toda esta diversidad cultural pueda ser asimilada. Ah, dijo Porfirio Díaz, pues qué buena onda. Entonces, que se construya la escuela y Boas es el primer director y de ahí egresa un antropólogo muy reconocido en México que es Manuel Gamio, y Manuel Gamio, egresado de esa escuela internacional, que por cierto la escuela funcionaba en el museo, y antes de la escuela en el museo se daban clases de antropología, que era sobre todo antropología física y arqueología. Y Franz Boas, ustedes lo saben bien, tenía la concepción de que la antropología, primero, es la ciencia de la cultura, y segundo, es una ciencia abarcativa, holística, que en su seno incluye a la arqueología, a la antropología física, a la etnología, a la etnohistoria y a la lingüística. La antropología social llega después, ahorita vemos. Con estas disciplinas se crea la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas. Primer director Franz Boas, el segundo director Edward Seller y el tercer director Gamio. Y siendo director Gamio, estalla la Revolución Mexicana en 1910. Porfirio Díaz había inaugurado ya la escuela, también con bombo y platillo, con todo el gabinete. Pero estalla la Revolución de 1910, la escuela pues se cierra en esos momentos y reaparece de nuevo cuando los grupos triunfantes toman el poder en 1920 y consolidan la Revolución Mexicana. Y otra vez, la idea liberal. ¿Qué hacemos con la diversidad? ¿Qué pasa con la diversidad? Bueno, pues es que hay que crear otra vez al mexicano, todo el rollo, todo el cuento que ya les conté. Y dicen, bueno, pues ya contamos con los antropólogos. Y yo he dicho en muchas conferencias en México, con reacciones muy diferentes del público, que la antropología en México nace como una ciencia de Estado. Es decir, nace justamente para apoyar al Estado. ¿A qué? A crear a la sociedad nacional, nada más y nada menos. La tareita que se echaron encima. Crear la sociedad nacional y crear los dispositivos para asimilar. Asimilar quiere decir que la población con diversidad cultural se convierta en ese prototipo del mexicano. Pero faltaba crear bien al prototipo del mexicano, y la Revolución Mexicana, también otra vez apoyada en la antropología. Por cierto, la escuela regresa, ahora ya no como la Escuela Internacional de Arqueología y Antropología, sino regresa y se instala en el Instituto Politécnico Nacional dentro de la Facultad de Biología, porque se consideraba que la antropología era una ciencia natural, y entonces se le pone en la Facultad de Biología. Poco tiempo,
después los mismos antropólogos convencen al Estado de que la escuela debe regresar al museo, que la escuela debe de estar en el Museo Nacional de Antropología, porque ese es el templo del nacionalismo. Incluso cuando ustedes vayan a México, a la ciudad, y entren al Museo de Antropología, tendrían que voltear a ver un letrero que está en náhuatl, que dice, en el gran hall del museo, en el gran vestíbulo, dice Semanáhuac Tenochtitlan, que es un lema imperialista, porque quiere decir el mundo es tierra de los mexicanos, ¿no? Sem, Anáhuac, es el mundo, Tenochca, los mexicanos, Tlalpan, tierra. El mundo es tierra mexicana, ¿no? Es decir, eso es el templo del nacionalismo mexicano, es el actual Museo Nacional, como siempre lo ha sido. Y entonces la escuela regresa al Museo Nacional. Cuando yo ingreso a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, digo, no estoy tan viejo, pero ingreso en 1965 a la Escuela Nacional de Antropología, se inauguraba justamente la escuela en el Museo Nacional de Antropología, con las disciplinas que les dije antes y con el agregado de la antropología social. Hago un paréntesis. En México hemos tenido toda una generación, no una, sino varias generaciones de estudiantes mexicanos, pues fuimos educados en el nacionalismo, pero también por el marxismo que recorría las universidades en esas épocas. En 1965 el marxismo dominaba los planteamientos de los profesores, educados en una concepción antiimperialista. Primero, pues que existía un imperio, que es los Estados Unidos, y segundo, en una concepción de rechazo al imperio. Además, pues está muy todavía, o estaba, porque los actuales círculos políticos están haciendo todo lo posible por borrar esa historia, pero en ese momento estaba muy presente todavía el que México había perdido la mitad del territorio, 2 millones de kilómetros cuadrados, los estados de California, de Arizona, de Texas, de Nuevo México, a manos de los Estados Unidos en la guerra de 1848, que es la fecha en que surge la frontera norte, en donde hoy está. Entonces, bueno, haber perdido la mitad del territorio nacional, México mide hoy 2 millones de kilómetros cuadrados, pero medía 4, una afrenta muy grande. En una guerra de invasión, el ejército norteamericano llegó hasta el Distrito Federal actual, tomó el Palacio Nacional y desde ahí obligaron a Santana a que les cediera 2 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, nosotros fuimos educados en esa historia con una gran actitud antiimperialista, y nos rehusábamos a estudiar una disciplina cuyo objeto de estudio, según nosotros, lo habían propuesto los norteamericanos. Estábamos en contra de la escuela que llamábamos culturalista, y decíamos que la cultura no tiene importancia, que lo que tiene importancia es las condiciones materiales de existencia, y por lo tanto estudiar la cultura es una pérdida de tiempo, porque la cultura es parte de la sobreestructura, bla, bla, bla. Si se mueve la estructura económica, se mueve todo el aparato cultural. Y menos si viene de la propuesta de los Estados Unidos. Entonces, si viene de allí es malo, hay que rechazarlo, ya, sin mayores explicaciones. Pero también era la época en que los Estados Unidos estaban aplicando a la antropología en América Latina para luchar contra los movimientos sociales. Por lo menos se crearon dos programas que fueron famosos en la época. Uno se llamó el Plan Simpático y el otro se llamó el Plan Camelot. El Plan Simpático y el Plan Camelot lo que buscaban era, usando los propios antropólogos latinoamericanos, localizar focos de rebelión y de movimientos sociales para desarmarlos. Y el escándalo estalló con el Plan Camelot, que estaba liderado por un antropólogo chileno que vivía en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, y que llega a Chile para reclutar equipo para el estudio que tenía que hacer. Lo mismo hizo en México, iba recorriendo América Latina. Imagínense la cantidad de dinero que disponía en cada país de América Latina, iba a dejar un equipo. Pero el Congreso chileno descubre todo el asunto
y le quita la nacionalidad en una ceremonia especial del Congreso, pierde la nacionalidad, se destapa todo el problema del plan Camelot, y esto hizo resurgir otra vez entre los estudiantes de antropología ese sentimiento antiimperialista. Y entonces vino la propuesta de que lo que estudian los antropólogos son relaciones sociales. ¿Y quién estudiaba relaciones sociales? Pues la antropología británica, que habían inventado la antropología social de acuerdo con las tradiciones sociológicas europeas. Radcliffe Brown, el gran maestro de los antropólogos ingleses, había propuesto otro objeto de estudio para la antropología, no la cultura, sino la sociedad. Y en su libro Estructura y Función en la Sociedad Primitiva escribe: el objeto de estudio de la antropología es el mismo de la sociología. Los antropólogos somos sociólogos, solo que especializados en el mundo no occidental. Nos interesa lo mismo que les interesa a los sociólogos, las relaciones sociales. Y por lo tanto, estudiamos relaciones sociales en el mundo no occidental. ¿Y cuál es la organización básica del mundo no occidental? El parentesco. Por lo tanto, nuestro tema de estudio primario es las formas del parentesco. Lean Estructura y Función en la Sociedad Primitiva de Radcliffe Brown, luego lean la gran introducción que escribió a los sistemas de matrimonio y parentesco de África, y luego lo que escribió en African Political Systems, sistemas políticos africanos, las introducciones que escribió Radcliffe Brown, y ahí está este discurso. Ese discurso lo tomaron los antropólogos mexicanos cuando mi generación entra a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya está instalada la antropología social y ya ha desaparecido la impronta boasiana de la antropología cultural, pero no la idea boasiana de la antropología como una ciencia holística. Es decir, la Escuela Nacional de Antropología, y todavía hoy, continúa impartiendo arqueología, lingüística, etnología, etnohistoria, antropología física y antropología social. Y el mayor centro de antropología que hay en México se llama, ahí es donde yo trabajo, Centro de Investigaciones y Enseñanzas Superiores en Antropología Social. Y yo he dicho también, he propuesto que veamos esto como un proceso de rechazo político a la propuesta de que la antropología, el objeto de estudio de la antropología es la cultura, y proponer pues que sí, que la cultura es muy importante de estudiar, cómo no, y que en ningún texto de Marx vamos a encontrar, de Marx digo, no de los marxistas, en ninguno, me atrevo a decirlo, vamos a encontrar la propuesta de que la cultura pues sirve para un comino, ¿verdad? Y que lo único que hay que estudiar es las bases económicas. Sobre todo en la correspondencia, tanto de Marx como de Engels, hay advertencias contra el determinismo económico. Yo si todavía tienen humor de leer a Marx, les invitaría a que leyeran la correspondencia de Marx y Engels, sobre todo las cartas que escribe Marx cuando tiene la discusión con los intelectuales rusos de su época, que tienen una discusión epistolar muy interesante. Lean esa correspondencia. Está publicada en castellano en la editorial Siglo XXI. Hay un libro que se llama El porvenir de la comuna rusa. Ahí pueden ver todas las cartas, y bueno, y busquen los tomos que se han editado de correspondencia. Ahí hay muchas advertencias, tanto de Engels como de Marx, de cuidado con el determinismo económico. Esa no es la idea. Bien, no me voy a extender en eso, pero sí quería darles este ambiente en México. ¿Cómo llegamos entonces al estudio de una región como la de los Altos de Jalisco? Bueno, la Revolución Mexicana hizo todo lo posible, creó el Instituto Nacional Indigenista, creó la Escuela Nacional de Antropología e Historia para preparar a los cuadros que iban a ayudar a la asimilación, y tomó a la cultura como el tema específico, porque los antropólogos mexicanos llegaron a la conclusión
de que el problema con los indígenas era cultural. Pero ¿y cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a crear la antropología social y vamos a estudiar cómo la sociedad influye a la cultura y cómo la cultura influye a la sociedad, pero lo vamos a hacer en el marco de lo que vamos a llamar antropología social, para que no nos digan culturalistas repetidores de los norteamericanos. Es un ambiente complicado, ¿no? Que tiene que ver con la política, por supuesto. Pero bueno, entonces el Estado crea el Instituto Nacional Indigenista y se toma la teoría de la aculturación como el eje de la educación para los antropólogos, aculturar para asimilar. Y en ese sentido, bueno, pues ustedes lo que tendrían que hacer para profundizar en eso es leer a Gonzalo Aguirre Beltrán, que fue el teórico más importante de esta corriente, que escribió muchos libros, pero sobre todo hay dos que hay que leer, que son El proceso de aculturación, en donde él plantea que el mexicano va a surgir del choque de las culturas y finalmente de las corrientes aculturativas va a surgir una nueva cultura que es la cultura mexicana, y que los rasgos de la diversidad cultural, incluyendo los de la población de origen africano, van a quedar en ese mestizaje, pero que físicamente ya no habrá coras, ni huicholes, ni tzotziles, ni celtales, porque habrá solamente el mexicano. Es un discurso nacionalista, ¿no? Creado desde el Estado Nacional. Y a nosotros nos educaban en las aulas, yo estuve sentado también en un aula igual que ustedes, en ese discurso. Tenemos que colaborar a crear la nación, bla, bla. Bueno, después vino la crítica a todo esto. Maestros como Guillermo Bonfil, que escribió El México Profundo, critican todo esto. Y cuando yo ya he terminado el ciclo de doctorado, digo, bueno, ¿y qué voy a hacer de tesis? Y entonces en una discusión con Ángel Paler me dijo, bueno, ningún antropólogo mexicano ha estudiado de dónde vienen los símbolos del mestizaje mexicano. ¿Y de dónde vienen esos símbolos? Pues del estado de Jalisco. Y dentro del estado de Jalisco, dentro de una región, es decir, tenemos en México, me acuerdo todavía la tarde en que discutimos eso con Paler, todavía en el siglo pasado, me decía Paler, tenemos en México una región, que yo supongo, me decía que es una región, que está situada en el estado de Jalisco, pero que de esa región han salido los símbolos de lo mexicano. Y nadie ha respondido por qué. Y repasamos, a ver cuáles son los símbolos de lo mexicano. Primero, el charro, el jinete, el hombre de a caballo. Incluso la industria estatal más poderosa de ese momento, Petróleos Mexicanos, tenía como símbolo al charro, ¿no? Es decir, decía Petróleos Mexicanos y un charro. La charrería, por lo tanto, como el deporte nacional. Si los juegos de los charros con los caballos y con las vacas y con los toros y con las mulas, con el ganado, es el deporte nacional. ¿Qué beben en esa región? El tequila. Ah, pues el tequila es la bebida nacional. Todas las otras bebidas que hay en México no son nacionales, son bebidas, pero la bebida nacional es el tequila. ¿Y cuál es su música? Pues el mariachi. Ah, pues el mariachi es la música nacional. Caramba, y ningún antropólogo se había parado allí. ¿Por qué? Porque los antropólogos mexicanos estaban estudiando a los indios para ver cómo carambas los volvían mexicanos. Y en ese tenor, pues se produjo una bibliografía impresionante que lo que demostraba era que lo que querían desaparecer era indesaparecible, que era un esfuerzo inútil, que por más que se hicieran no se iba a poder hacer. Si alguien escribió monografías, si alguien perfeccionó la etnografía en ese momento, pues fueron los antropólogos indigenistas. Y el propio Instituto Nacional Indigenista editó una barbaridad de monografías. Es impresionante la bibliografía, la cantidad de etnografías que hicieron los antropólogos mexicanos de los mixtecos, de los zapotecas, menos el norte del país. O sea, los chichimecas no cuentan, los chichimecas son otra cosa, ahí luego vemos, ¿no? Y esa es otra historia, pero ya no me va a dar tiempo de contársela. Entonces, derivado de esa plática con Palermo en esa tarde,
Paler me dice, ¿por qué no te vas a los Altos de Jalisco? Que de allí viene todo esto. Además el catolicismo profundo, el catolicismo profundo, como parte de lo mexicano. ¿De dónde viene? Me voy a los Altos de Jalisco y ahí comienza el asunto. Primero, armado de la ecología cultural. Ecología cultural quiere decir, bueno, yo tengo que ver de qué manera se ha configurado una región en términos de estrategias adaptativas y de estrategias adaptantes. Es decir, se puede distinguir en un espacio geográfico, en un ámbito geográfico, una estrategia dominante que configuró un medio ambiente, es decir, cómo transformó la sociedad al medio ambiente para acomodarla a las necesidades de esa estrategia. Primera pregunta que hay que contestar. Segunda pregunta que hay que contestar: ¿cómo es esta región hoy? ¿Cuáles son sus límites? ¿Quiénes son? ¿Se autoconciben a sí mismos los personajes que viven, el pueblo que vive en esta región? ¿Se autoconciben a sí mismos como parte de una región o va a ser un invento del antropólogo? ¿Qué manejan los que habitan en esta parte del país? Tercera pregunta: ¿por qué es tan poderosa la Iglesia Católica? ¿Por qué tiene un poder tan omnímodo sobre la gente? ¿Por qué la Iglesia Católica es el eje de la vida cultural de esta región? ¿Y por qué no hay ejidos? Cuando la Revolución Mexicana, sobre todo en la época de Lázaro Cárdenas, lo que hizo fue repartir la tierra, cosa que ahora ya no existe. Ya la tierra regresó a los terratenientes gracias a las reformas neoliberales, pero bueno, en aquel momento todavía vivíamos lo que quedaba de la Revolución Mexicana. ¿Por qué esta es una región de pequeños propietarios? No hay haciendas ni hay ejidos. Caramba. ¿Y por qué de aquí se sacan los símbolos culturales del mestizaje? El cine mexicano también colabora en esto y empiezan a ver películas en donde se nos presentaba a Jorge Negrete como vestido de charro, más Jorge Negrete es de esa parte del país, cantando las canciones rancheras, y eso es el mexicano. Este es el prototipo. El que no es como este todavía no es mexicano, así que apúrense a parecerse como Jorge Negrete, ¿verdad? Además todos guapos, ojos azules, medio blanquito y con una voz impresionante. No sé si han oído ustedes discos de Jorge Negrete, pero es la voz que tienen los rancheros. Cuando yo llegué a Los Altos y empecé a tener mi primera convivencia con los rancheros y los oía cantar, decía, bueno, pues aquí hay cientos de Jorges Negretes, ¿no? Esas voces profundas, inmensas, ¿no? Que cantan al paisaje, que cantan a la vida campirana, el campo mexicano, que también está desapareciendo, y están desapareciendo esas canciones. Ya no hay compositores de música ranchera. El último cantante de música ranchera es Vicente Fernández, y ya, una vez que se muera él, se acabó la música ranchera, porque se acabó el campo mexicano, ya queda muy poco. El neoliberalismo también ha logrado destruir el campo mexicano. Bueno, entonces lo primero que hago es recorrer los Altos de Jalisco, ver primero la administración oficial que decía, y sí, efectivamente, en la administración oficial aparece una región llamada Altos de Jalisco, con sus límites. Recorro toda la región, por cierto, hice un equipo, siempre he pensado que hay que trabajar colectivamente. Me llevé a un equipo de estudiantes de antropología que iban a hacer sus tesis en la región. Comenzamos a ver la región, sí identificamos la región, preguntamos a la gente nos decía, somos salteños, ¿y de dónde a dónde va la región? Y la misma gente respondía. Los salteños estamos hacia el norte hasta la ciudad de Lagos de Moreno y Teocaltiche, hacia el sur hasta los municipios de Acatic, Tepatitlán y Ahualica, pero nuestra gran capital es Guadalajara. Y Jalisco es un estado mexicano, lo que es un departamento acá, yo lo llamo Guadalajara centrado. Todo es Guadalajara en Jalisco. Es el único estado cuya universidad estatal no se llama Universidad Autónoma del Estado de, sino la universidad pública. La única en México que no lleva el nombre del estado es la Universidad de Guadalajara.
La Universidad del Estado de Jalisco no se llama Universidad del Estado de Jalisco, se llama Universidad de Guadalajara. Todas las demás llevan el nombre de Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, Universidad Autónoma del Estado de Yucatán, Universidad Autónoma del Estado de Durango, etcétera, etcétera, etcétera. La única es la de Jalisco, Universidad de Guadalajara, aunque no es de Guadalajara, sino es de todo el Estado. Todo esto nos llamó la atención, el poder de la Iglesia Católica. No había, en ese momento, 1970, cuando yo llego a los Altos de Jalisco, no había otras expresiones religiosas, o estas no se manifestaban por temor. Todo mundo era súper católico. Lo que decía el sacerdote el domingo en la misa era bueno, ¿cómo llegó a configurarse esta región? Y con esto voy a terminar ya para que abramos el debate. Allí vino el modelo etnohistórico. La región es un resultado de un proceso histórico, y la etnohistoria lo que hace es aplicar la visión antropológica para estudiar el pasado. Empecemos a buscar las fuentes, primero en la tradición oral y después en la documentación, que nos vaya dando los elementos para poder reconstruir el proceso y entender a la actualidad como un resultado de un proceso histórico. Las regiones no son esencias, eso es muy peligroso. Las regiones son procesos históricos, lábiles, cambiantes. Sus fronteras no siempre son las mismas. Las regiones cambian con el paso del tiempo y con el paso de las relaciones sociales. Técnicamente, ¿qué había que hacer? Pues irse a los archivos, al archivo histórico del Estado de Jalisco, que está en Guadalajara, pero los archivos de las parroquias fueron fundamentales. Dentro del contexto de la tradición oral, me sorprendió mucho la organización del parentesco. Estudiando el parentesco en la época actual, en el momento en que yo estaba en los Altos de Jalisco, en 1970, me encuentro con una familia de tipo extenso, pero con las unidades nucleares como el eje de esas extensiones familiares, que eran mini linajes, y me encuentro con el matrimonio entre tío y sobrina. Matrimonio entre paréntesis muy recurrente, tío y sobrina, tío y sobrina. ¿Por qué? Entonces, investigando en uno de los archivos parroquiales de un pueblo que se llama Jalostotitlán, me encuentro un cuaderno del siglo XVIII, principios del XVIII, que estaba anotado por el sacerdote de la época y que decía: cuaderno de los matrimonios prohibidos. Pues por poco empiezo a dar de gritos ahí en la sacristía donde estaba yo, ¿verdad? Es como un hallazgo. Dije, ¡y aquí está todo el cuento! Y efectivamente ahí estaba todo el cuento. Por fortuna, el cura había hecho anotaciones muy precisas y decía: ayer llegó Jacinto González a decirme que necesitaba casarse con su sobrina porque no hay otra mujer en 20 kilómetros a la redonda, y él necesita hacer familia para poder trabajar su rancho, necesita tener sus hijos para que le ayuden, y por lo tanto tiene la dispensa para que se case con su sobrina. Pero de esto sabía un chorro. Entonces empecé a dudar de que fuera por los 20 kilómetros a la redonda, y empecé a pensar en la propiedad. Dije, ¿por qué son pequeños propietarios? Cuando el Estado español trajo a campesinos desde España para que se enfrentaran con esos nómadas que andaban por allí, que se llamaban chichimecas. El ejército, que nunca fue un ejército profesional, el ejército español nunca fue un ejército profesional, por lo menos en México, en la colonia. Eran realmente gentes que se metían a eso porque podían saquear los pueblos y podían obtener ventajas, entre otras la propiedad de la tierra. Pero había que pagarles también algo o darles parte del botín. Entonces el virrey Mendoza tiene un enfrentamiento personal, él dirige la batalla contra los chichimecas y no les va nada bien. Los chichimecas eran muy buenos guerreros, muy rápidos con el arco y la flecha. Y entonces el virrey Mendoza voltea a ver a España y dice: ¿en dónde hay guerreros de frontera? ¿En dónde hay gente que haya peleado
los moros de frontera, pues en todo el campo charro, de ahí viene la palabra charro, de Salamanca. Charro es la identidad del ganadero de la región de Salamanca, España. Y de ahí se trae a la gente el virrey Mendoza y les dice: los vamos a soltar en una zona y la tierra que agarren es de ustedes, lo único que tienen que hacer es pelear contra unos señores que hay ahí, que se llaman chichimecas, pero toda la tierra que le vayan quitando a los chichimecas es de ustedes y se las vamos a dar con título de propiedad. Es el origen de la propiedad privada de la tierra en México. Y entonces la audiencia de Nueva Galicia y la audiencia de Nueva España empiezan a expedir títulos. Caballerías son 42 hectáreas y peonías es la mitad, ¿no? No hemos descubierto ninguna peonía todavía en documento, pero sí cientos de caballerías. Pero ¿qué pasaba con estas familias? Que por ser tan católicos, además no tenían que ser evangelizados, obviamente. Para los campesinos que vienen de España esto es una cruzada contra los infieles, es la continuación de las cruzadas contra los infieles, es instaurar el catolicismo. A cambio de eso voy a obtener tierra para que la frontera se vaya corriendo, ¿no? Y entonces se les dan las caballerías a todos estos núcleos familiares que van agarrando tierra. Vienen las familias enteras, la mujer con el padre, matrimonios muy jóvenes, etc. Finalmente son familias muy grandes. En la actualidad, en aquel año de 1970, y van a pensar que es una exageración andaluza de mi parte, pero me encontré mujeres que habían tenido 20 hijos, ¿no? Y los médicos con los que pude platicar en los Altos de Jalisco me decían: es una barbaridad, pero la Iglesia Católica sigue insistiendo en que el control de la natalidad es no tener relaciones. En ninguna farmacia de los Altos de Jalisco, en la época que yo estudié, se vendían preservativos, ni pastillas, ni condones. La muchacha que entraba a preguntar eso, lo sabía el cura inmediatamente y era llamada. ¿Qué pasó? ¿Qué rollo traes? ¿No? Pues no quiero tener hijos. Las mujeres casadas igual. Hubo un médico que me platicó que he tenido pacientes a las que les he dicho: se va usted a morir si se vuelve a embarazar. Y la respuesta es: Dios es el que decide. Dios decide. Esto es un dato que me pareció fundamental para poder entender el reparto de la tierra. En el sistema de parentesco que opera en los Altos de Jalisco, la tierra se reparte por igual a todos los hijos e hijas, no importa el sexo. Todo mundo al morir, los padres tienen que recibir la misma porción de tierra. Entonces, si ustedes imaginan una familia de 10 hijos que comienza con 100 hectáreas, al morir esas 100 hectáreas se convierten en 10 hectáreas. Entonces el matrimonio entre paréntesis fungía como un mecanismo para ir otra vez haciendo la propiedad, rehaciendo la propiedad. El matrimonio entre tío y sobrina, que todavía hoy en la actualidad existe. Entonces, ¿qué me encontré en los documentos? Que en tiempos había gran propiedad en los Altos de Jalisco y en tiempos aparece completamente fragmentada, porque opera el sistema de herencia. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, rastrear esto en los archivos fue algo fundamental y confrontar la etnografía presente con los datos del pasado. Y ahí me convencí de que los archivos regionales son muy importantes. ¿Y por qué los símbolos nacionales de Jalisco? Bueno, eso fue otro más difícil de descubrir, pero finalmente llegué a una conclusión leyendo a los historiadores de Jalisco, que por cierto habían escrito muy poco sobre esta región. Me llamaba mucho la atención por qué no había habido trabajo antes en esta región que le daba sustento a la identidad que el Estado mexicano quería imponer. Y finalmente me encontré también en los archivos con documentación que demostraba que esta región quiso ser independiente, incluyendo Guadalajara. Es decir, se quería crear una república diferente a México. Y esto venía de muy atrás, no me da tiempo de explicárselos, pero venía de muy atrás, desde la colonia, el conflicto entre la Nueva Galicia
y la Nueva España. La Nueva Galicia es la única unidad administrativa en México que tiene audiencia además de la Nueva España. Es decir, la Nueva España tenía la audiencia, que es el poder, el ejercicio del poder, pero también la Nueva Galicia tenía audiencia y por lo tanto era autónoma, trataba directamente con el Estado español. La Nueva Galicia era otra administración colonial, era otra región. Al venir el movimiento independentista, los neogallegos piensan que no tienen por qué ser mexicanos, sino neogallegos. Y entonces intentan crear la República del Centro, así se iba a llamar, con capital en Guadalajara. Y cuando vayan a Guadalajara van a ver que es una ciudad construida para ser capital, con un gran palacio de gobierno, con un centro histórico señorial, parecido al del centro del Distrito Federal, y todavía continúan hoy los piques entre Guadalajara y el Distrito Federal. El peor insulto que le pueden hacer a un jalisciense es decirle chilango, que es la palabra para denominar a la gente del Distrito Federal. Y con esto finalizo, es decir, hay una nación frustrada allí, una nación que no pudo ser. Y entonces los artífices del Estado Nacional Mexicano, de manera muy inteligente, dicen, vamos a incorporarlos, y la mejor manera de incorporarlos al Estado Nacional es trayendo sus símbolos culturales y haciéndolos nacionales. Bienvenido el tequila, bienvenido el mariachi, bienvenido el charro, bienvenido el arquetipo del ranchero de los Altos de Jalisco como el arquetipo nacional. Los mexicanos tenemos que ser como son los rancheros de los Altos de Jalisco. Y ese fue el cuento que contó el cine mexicano, las canciones rancheras y no rancheras, toda la propaganda nacional, etc. Imagínense a un niño del sur, que era yo en 1955, viendo en el cine de su pueblo, Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, que es tierra centroamericana culturalmente hablando, viendo en el cine, en el matiné, a Jorge Negrete, Los Caballos, y salir al parquecito de la ciudad y ver otro mundo extraño y decir, bueno, entonces ¿qué? No soy mexicano, porque ahí dicen que los mexicanos pues tenemos que ser como ese, pero aquí ni hay caballos, ni hay rancheros, ni hay tequila, hay otras bebidas, hay el comiteco, hay el posh, el aguardiente, pero aquí hay marimbas, aquí no hay mariachi, aquí hay marimbas, aquí bailamos con la marimba, entonces la marimba no es nacional. ¿Qué cosa es la marimba? ¿Verdad? Tenemos que adoptar el mariachi como la música nacional. Y si se van a Veracruz están las arpas bellísimas, las maravillosas arpas de los jarochos, y los jarochos son otra cosa, en fin. Pero el Estado Nacional insistió. Claro que no le dio resultado. La regionalidad de México se impone y finalmente el libro que publico sobre los Altos de Jalisco pues llama la atención, perdonen que yo lo diga, no es falsa modestia no decirlo, llamó la atención. El libro se llamó La formación histórica de una región, los Altos de Jalisco, porque pues en ese libro se narraba todo esto de cómo se fue construyendo el arquetipo del mestizo mexicano y por qué venía de los Altos de Jalisco todo el simbolismo cultural que hoy maneja el Estado Nacional. La situación de hoy ya es muy distinta. Los Altos de Jalisco también son variados. No es cierto que solamente hayan sido los rancheros españoles, hubo mestizaje con tlaxcaltecas, con otomís, con tarascos y con chichimecas. Ese mestizaje ha estado allí presente, pero el arquetipo eran los rancheros que vinieron de Salamanca. Hoy la Iglesia Católica ya no es lo que era antes, ya existen iglesias evangélicas, es decir, la variedad poco a poco ha ido caminando, se ha ido imponiendo. Hoy existe en México una modificación a la Constitución que dice que México es un estado pluricultural. Costó mucho trabajo, muchas luchas a los indígenas y a quienes los acompañaron llegar a esa modificación, pero hoy la Constitución mexicana dice que México es un estado pluricultural. Y hace 5 o 6 años se aprobó una ley muy importante que se llama Ley de Derechos Lingüísticos de los Mexicanos, y esa ley dice que toda lengua que se habla en el territorio es lengua nacional.
México no tiene un idioma oficial. En la legalidad, en la práctica es el castellano, pero en la legalidad, un estudiante zoque puede contestar sus preguntas en zoque, y pues el profesor tendría que ver cómo le hace para tener un traductor allí. En los juicios ahora van a ser orales. Un indígena tzotzil puede pedir que le pongan a un traductor y él va a hablar en tzotzil y quiere que le traduzcan el juicio, en lo que está pasando. Por cierto, se está convirtiendo en una profesión muy redituable para los hablantes de alguna lengua indígena el ser traductores en los juicios, ¿eh? Están pagando bastante bien y ya hay programas ahora de diplomados y no tardan en crearse las licenciaturas en traducción de lenguas, y las universidades interculturales están encargando de formar a todos esos cuadros en esta nueva realidad multilingüística reconocida por el Estado. Yo siempre les digo a los colegas indígenas, manejen esa ley, háganla vigente, llévenla en la bolsa, y cuando alguien les diga que tienen que hacer el documento en castellano, la burocracia mexicana, sáquenle la ley y díganle, me voy a ir a quejar con la Comisión de Derechos Humanos, te voy a escribir en totonaco y tú ve cómo le haces para traducir. Pero debo de decirles que también el idioma calabrés de los italianos que trajo Porfirio Díaz para blanquear el país es parte de la lengua nacional. Hay comunidades, hay una comunidad que se llama Chipilo, donde se habla el idioma calabrés, uno entra allí, todo el mundo está hablando, son descendientes de los calabreses que trajo, y también el inglés es lengua nacional en México, porque hay comunidades que hablan el inglés. En fin, esta ley tiene repercusiones inmensas. Y ahí están los Altos de Jalisco con su variedad, ahí están los rancheros, son ganaderos, la estrategia adaptativa fue el ganado, es la mayor cuenca productora de leche del país, la mayor cuenca productora de quesos industriales, la mayor cuenca productora de huevos de gallina, la mayor cuenca productora de pollos. Esa pequeña región de los Altos, siguen los rancheros considerándose el prototipo de mexicanos, pero la variedad cultural ha ido digamos, creciendo, pero ahí está la región alteña como símbolo que fue del México que quiso el Estado Nacional imponer y que no pudo. Pues muchas gracias y con mucho gusto abrimos un diálogo si ustedes tienen tiempo y ganas. Muchas gracias.